Hay una hermana en Guatemala que de su bolsillo ha estado durante años pagando a emisoras seculares, y ahora nos hemos enterado en este último viaje que en mayo hicimos a Israel, porque ella vino con su hija, que también en televisión están poniendo los devocionales, los cultos, y esto ha causado pues una gran expectativa, y de hecho nos van a estar esperando el día jueves por la mañana. Van a ir algunas emisoras de radio y de televisión, en fin, para preguntarnos cosas del Señor, y aprovecharemos la oportunidad para dar testimonio. Así que pido por favor a la iglesia que esté orando. Amén, hermanos, ¿lo vais a hacer? Amén. Por favor, estén orando para que el Señor nos guarde en el viaje, que nos use, que nos dé las fuerzas, la palabra necesaria para que los días que estemos allí, que van a ser muy intensos porque vamos a estar prácticamente todo el día en el auditorio que hemos alquilado. Es un sitio muy bonito en la ciudad de Guatemala. Día viernes, sábado y domingo estaremos allí. Probablemente vamos a hacer todo lo posible por retransmitir algún culto en directo, menos el del domingo porque coincide con el de la tarde y no puede ser. Pero haremos todo lo posible. Estén atentos al canal de la iglesia de YouTube para escuchar los cultos y ver el ambiente que allí se respira. Ya están todas las plazas llenas. Nos han dicho que no sigamos anunciando porque ya no hay más capacidad para el auditorio, para entrar. Y también pido que estén orando porque una vez que volvamos, estaremos en casa unos días y vamos a tener otro evento también en Holanda. El segundo fin de semana de julio estaremos allí y vamos a viajar desde España, y nuestro hermano Max y Carmen también nos acompañarán para estar con nosotros, y creo que Armando y Sonia también podrán venir para filmar todo. Así es que bueno, damos gracias al Señor por todas las puertas que se abren, y seguimos orando por todos los pastores, por las congregaciones. Este mes nuestro hermano Anderson y Alberto van a viajar a Madrid. Los estoy mandando a los dos en esta ocasión. Es la primera vez que van los dos a Madrid, ¿verdad? Y nuestro hermano Marcos por primera vez va a visitar a nuestros hermanos, un grupo precioso que tenemos en Bélgica, en Bruselas. Así que hay muchos motivos para orar, ¿eh? No se cansen de orar, no bajen la guardia, porque nosotros notamos cuando la iglesia está orando por nosotros, y también notamos cuando no están orando tanto por nosotros, ¿de acuerdo? Así que por favor estén orando por todas estas actividades, que el Señor nos dé sabiduría y la gracia. Y también ya de paso aprovecho para pedirles oración por el congreso del próximo año. Yo sé que algunos dicen, bueno, pero queda mucho tiempo. No tanto. Créame que ya estamos haciendo todos los preparativos para el próximo año en Madrid, en el Escorial, llevar a cabo el cuarto evento. Ya tenemos a 2 predicadores invitados y probablemente venga alguno más. Nuestro hermano Iván se desplazó el otro día desde Alicante para ver el lugar, ya lo tenemos reservado, y como siempre nuestra hermana Saray va a ser la encargada de anotar. Todavía no están abiertas las plazas, pero ya se están apuntando mucha gente, aunque todavía no están abiertas oficialmente. Ah, mira, ahí lo tienen, ¿no? Entendidos en los tiempos. Ese eslogan o dibujo o como sea, entre Mario y Matías lo elaboraron, y a mí sinceramente me gustó muchísimo. ¿Les gusta, hermanos? Bueno, si no les gusta ya es demasiado tarde, ¿no? Pero ese es el lema del cuarto congreso, entendidos en los tiempos. Vamos a montar un stand con cosas de Israel. Va a venir un pastor de la ciudad de Beersheba en Israel para compartir la palabra. Él, aparte de eso, trabaja para el Ministerio de Turismo, y él va a estar con nosotros probablemente en dos ocasiones. Así que por nada del mundo se tienen que perder el evento del año que viene, porque creo que va a ser muy especial. Todos han sido especiales, ¿verdad? Todos hemos salido muy contentos, muy bendecidos, muy renovados, pero también queremos invitar, y ahora a lo mejor Sara y Priscila me dicen, papá, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? No digas nada, papá. Bueno, Sarai no me llama papá, ¿no? Pero me refiero a Priscila, ¿no? Hasta ahí podríamos llegar. Todos los que quieran venir de todas partes del mundo, llamen a Sarai, que Sarai les va a dar plaza seguro. Ahí les dejo el problema a Sarai, ¿no? Hermanos queridos, les invito a abrir sus Biblias si la han traído, y si no, presten atención a la lectura que voy a estar leyendo en el día de hoy en Primera de Samuel, capítulo 28. Hay 2 libros que tienen el mismo nombre, Primera de Samuel, Segunda de Samuel. ¿Por qué se puso estos números a este libro, ¿no? Si al fin y al cabo es como una historia que una va detrás de la otra. Bueno, por la extensión, por el peso de los pergaminos, se decidió que hubieran 2 libros, pero fueron probablemente escritos por el mismo autor, y son libros que a mí siempre, de toda la vida, prácticamente desde que me convertí, siempre me han llamado la atención. Por supuesto, todos los libros de la Biblia son especiales, pero Primera de Samuel a mí personalmente siempre
me ha bendecido. Y mira que lo he leído veces, pero hay cada historia, es increíble. En Primera de Samuel, el capítulo 28, yo voy a estar leyendo a partir del versículo 3. Y el título del mensaje de hoy es Un hombre desesperado. Veamos lo que hace este hombre, que fue ya el colmo de los colmos. Versículo 3, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Ya Samuel había muerto, todo Israel lo había lamentado y la habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por Urín, ni por profetas. Entonces Saúl le dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer aquella noche y le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Versículo 9. La mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por el Señor diciendo: vive Dios, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó a gran voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl le respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel le dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si el Señor se ha apartado de ti y es tu enemigo. El Señor te ha hecho como dijo por medio de mí, pues el Señor ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Dios, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Dios te ha hecho esto hoy. Y el Señor te entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y el Señor entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y toda aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo: he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo: no comeré. Pero porfiaron con él su siervo juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, tomó harina y la amasó, y coció de ella panes sin levadura, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. ¿Cuántos dicen amén? Qué historia tan terrible, ¿no? El rey de Israel disfrazándose, ocultando su identidad y pidiéndole ayuda
a una adivina, entrando en una auténtica sesión de espiritismo, porque dice la Biblia que ya Dios no le respondía de ninguna de las maneras a Saúl porque se había apartado de él. Realmente la situación de Saúl era catastrófica. Por eso, repito, el mensaje de hoy se titula Un hombre desesperado. He subrayado en mi Biblia algunas expresiones que a mí me han llamado poderosamente la atención. Por ejemplo, dice la Biblia en el verso 5 que tenía mucho miedo y se turbó su corazón en gran manera. Más adelante dice que estaba muy, muy angustiado. En el versículo 20 dice que cayó a tierra porque tenía gran temor y estaba sin fuerzas. ¿Cómo puede un rey llevar a la guerra a unos soldados en semejante situación? Muerto de miedo, angustiado, sabiendo que Dios ya no está con él. ¿Cómo se atreve a ir a una batalla nada más y nada menos contra los filisteos, que sí se habían preparado espiritualmente? ¿Cómo se atreve Saúl a llevar a su familia, a sus hijos y a toda su tropa a una batalla que sabe perfectamente que va solo porque Dios no va con él? Qué terrible es cuando enfrentamos problemas en la vida sin Dios, sin su respaldo, sin su presencia, sin su bendición. De ahí que diga Pablo, he peleado la buena batalla, porque hay batallas que es mejor que no te metas, porque puedes perder la vida. La Biblia nos enseña que Pablo peleó la buena batalla. No se metió en cualquier batalla, sino peleó la buena batalla. Estaba en los lugares que Dios quería que estuviera y hacía las cosas que Dios le pedía que hiciera. Pero cuando nos metemos en terrenos, cuando nos unimos a otras personas, cuando hacemos cosas por nuestra cuenta, corremos un riesgo terrible, terrible. Incluso, no solamente podemos perder la vida, sino sobre todo la salvación o el alma que Dios nos dio para que tuviéramos comunión con Él. Saúl es un hombre que, si lo observas desde el primer momento, desde que sube al trono hasta que muere, es un hombre que paulatinamente, poco a poco, fue cavando su propia tumba. Las cosas que ocurrieron en la vida de Saúl no fueron producto de la casualidad. Él se las buscó. Él le abrió grandísimas puertas al enemigo. Y el enemigo terminó pasándole factura. Porque la Biblia dice que el enemigo, Satanás, es un ladrón que viene a hacer daño, viene a matar, viene a debilitar, viene a destruir, viene a apartarnos de Dios, a cortar nuestra comunión con Él. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Porque Saúl era todo apariencia. Saúl era muy imponente por fuera, pero realmente Saúl, si observamos su vida, si estudiamos detenidamente cómo hablaba, cómo se comportaba, qué decisiones tomaba, cómo reaccionaba ante la presión, ante la crítica, vemos que nunca fue un hombre espiritual. Y dice la Biblia que la gente carnal en lo único que piensan es en las cosas de la carne. Más bien los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Por eso cuando observas a una persona, cuando analizas cómo vive, qué es lo que le atrae, a qué dedica el tiempo libre, como dice la canción, qué decisiones toma, cómo se expresa, incluso hasta cómo ora, te das cuenta el nivel espiritual que tiene o que no tiene. Porque la Biblia dice que el hombre natural no es capaz de discernir, no es capaz de interpretar los tiempos, las cosas de Dios. Para él son locura. Más bien para el hombre espiritual todo lo entiende, todo lo comprende, porque tiene un discernimiento, tiene una capacidad no innata, sino adquirida por el Espíritu de Dios que mora en él, de interpretar y de entender el mundo espiritual adecuadamente, cosa que Saúl nunca hizo. Saúl aparentemente había momentos en los que se arrepentía, pero era mentira. Era un arrepentimiento de dientes para afuera, era un arrepentimiento falso, pasajero, efímero, no era un arrepentimiento de corazón. Casi le pasó lo mismo a Judas. Cuando él se percata, cuando él se da cuenta de que ha entregado sangre inocente, vuelve en sí cual hijo pródigo. Dice la Biblia que sale corriendo y tira, ¿verdad?, delante de los sacerdotes que le habían comprado su negación, su traición minutos antes, porque él reconoce que está entregando a un ser inocente. Pero se arrepintió delante de los hombres, pero nunca se arrepintió delante del Señor. Y por eso la conciencia era tan acusadora contra su persona que optó por el camino fácil desde el punto de vista humano, que fue quitarse la vida, y no se dio cuenta de que se metió en un problema mayor quitándose la vida. Saúl nunca se arrepintió delante del Señor. Le pedía perdón aparentemente a David. Cuando David le perdonó la vida en la cueva, en Engedi, ¿se acuerdan? Que le cortó el manto y se lo enseña. Saúl se da cuenta de que David lo ama. David podía haberle quitado la vida, pero no lo hizo.
y aparentemente se arrepiente diciendo: hijo mío David, tú eres más justo y mejor que yo. Pero al día siguiente o a los pocos días estaba otra vez igual o peor. La segunda vez que David le perdona la vida a Saúl es cuando está en medio del campamento tirado, y David penetra dentro del campamento, quita la lanza y el frasco de agua que tenía, y se va lejos y comienza a llamarlo, y otra vez le dice: te he tenido a mi alcance, te he podido clavarte en tierra, pero te he vuelto a perdonar por segunda vez la vida. Y algunos de tus soldados más cercanos, como por ejemplo el caso de Abner, que era el general de su ejército, y aparentemente otra vez se arrepiente. Las famosas lágrimas del cocodrilo, que mientras la mamá cocodrilo devora a sus crías, le salen lagrimones, pero se lo sigue comiendo. Saúl era exactamente igual. Aparentemente se arrepentía, pero no era un arrepentimiento, porque arrepentimiento es cambiar de rumbo. Arrepentimiento no es simplemente conmoverse un poquito las entrañas, sentirte mal, sentirte aludido, sentirte zarandeado por la presión, por la circunstancia. No, arrepentimiento es un cambio de dirección. Y eso nunca ocurrió en la vida de Saúl. Mira, llegó a tal punto a presionar, a obsesionarse con David, que leyendo esta semana en 1 Samuel capítulo 27, déjame que te lea los primeros versículos de este capítulo. David dijo en su corazón, fíjate al punto que llevó a David, lo presionó de tal manera, le amargó la vida a tal punto que dijo David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Se olvidó de que había sido ungido para ser el rey de Israel delante de sus hermanos y delante de su propio padre Isaí. Se olvidó de aquello. Se olvidó de que el Espíritu de Dios, desde el mismo día que fue ungido, desde el mismo día que recibió el aceite de la unción sobre su cabeza, el Espíritu de Dios vino a estar con él. Se olvidó de eso. Se olvidó de cuántas veces Dios lo libró de haber sido despedazado por las tropas, por las manos del mismísimo Saúl. Se olvidó de las veces que lo libró cuando Saúl lanzó la lanza para matarlo en pleno palacio y salió huyendo. Se olvidó de todo eso. Y llega un momento que se siente tan perturbado, tan hundido por la presión constante y permanente de Saúl, que dice: como voy a morir en alguna manera, me será mejor fugarme a la tierra de los filisteos. Prefiero irme a vivir con el enemigo. Estoy más seguro con los inconversos que con mis hermanos. Estoy más seguro viviendo en el campamento de los filisteos que en mi propia tierra y en mi propio país. Me voy a ir con los filisteos para que Saúl no se ocupe más de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así pueda escapar de su mano. David se levantó pues con 600 hombres que tenía consigo, se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gad, y moró David con Aquis en Gad, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus dos mujeres, Ainoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmel. Y vino Saúl la nueva de que David había huido a Gad y no lo buscó más. La Biblia dice que al principio David tuvo que fingir que se había vuelto loco, que había perdido la razón. Dice que se ponía a escribir en las calles, en las paredes de las puertas de las casas, y se dejaba salir la baba. Y dijo el rey: ¿no tengo yo suficientes locos que me habéis traído otro loco más? Y dice en el versículo 7: fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos 1 año y 4 meses. Durante ese año y medio prácticamente Saúl no molestó, no persiguió a David. Pero fue en ese tiempo cuando David busca a Dios. Desde la angustia invoqué al Eterno y el Eterno me respondió. También hubo un momento en la vida de David en la que él también fue un hombre desesperado. Pero la diferencia entre la desesperación de David y la desesperación de Saúl es abismal. Porque mientras uno le dio lugar a la ira, le dio lugar a los celos, le dio lugar al espíritu de muerte, fue a buscar ayuda donde nunca tenía que haber ido, como por ejemplo a la famosa adivina de Endor, David se refugió en el Señor. David se dedicó a buscar la presencia del Señor. David compuso salmos. David se renovó en el Señor. Y David con sus 600 hombres se convirtió en un guerrero que obtenía grandes victorias para el Señor Jesús, o para nuestro Dios en el Antiguo Testamento. En otras palabras, cuando tú te encuentres desesperado, cuando piensas que ya no hay nada que hacer, busca al Señor, porque el que busca halla, el que llama se le abrirá, y el que toca la puerta, Dios le abrirá la puerta y le responderá a sus oraciones. ¿Cuántos dicen amén? David también llegó a perder la esperanza.
David también dijo: algún día este hombre me va a matar. No será hoy, no será mañana, pero algún día me va a matar. Prefiero irme a vivir con el enemigo. Pues te equivocaste, David. Porque dice la Biblia que el Señor siempre protegió a David. Y por eso cuando él se da cuenta de que no es huyendo, sino quedándote y confiando en el Señor, es cuando escribe aquel salmo que dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque el Señor es mi luz y mi salvación. Amén, hermanos. Así que no importa la situación de desesperación, de angustia, de tristeza, de dolor en la que te encuentres, si buscas a Dios en medio de tu angustia, si invocas al Señor, el Señor te responderá y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque nuestro Dios no está sordo, sino nuestro Dios oye el clamor de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Si anotáramos y se hiciéramos una lista de todas las oraciones, incluida la circunstancia, el momento, el lugar en el que muchos hombres y mujeres invocaron al Señor, nos llevaría muchas horas elaborar esa lista, o capaz días, semanas o meses. ¿Recuerdan ustedes a un hombre desesperado en el vientre de un enorme pez, a punto de ser devorado por este en lo profundo de la mar? ¿Quién va a sacar a Jonás de semejante situación? ¿Quién va a bajar allí y encontrar a Jonás? Jonás estaba condenado a la muerte. Y dice la Biblia que estuvo 3 días y 3 noches metido en aquel vientre. Porque el Señor Jesucristo dijo que así como Jonás estuvo en el vientre del enorme pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. 3 días y 3 noches, 72 horas ahí metido, sin comida, sin agua, sin luz, ahí totalmente oscuras, esperando la muerte que venga de un momento a otro. Pero dice que dentro del enorme pez se acordó de que Dios no solamente oía la oración estando en el templo de Jerusalén, sino que Dios está en todas partes. Y dice que invocó desde la angustia al Señor, y el pez le entró unas ganas, de vomitar, que lo vomitó, y entonces dice que obedeció y se fue rumbo a Nínive, donde tenía que haber ido desde el primer momento. ¿Se acuerdan ustedes Ana? Para que no vayan a pensar que solamente eran hombres quienes oraban en los tiempos de la Biblia, en absoluto. ¿Se acuerdan ustedes Ana, que dice la Biblia que ni siquiera se oía la voz que pronunciaba, no se oían sus palabras? Y aquel pobre sacerdote ya mayor, que tenía menos luz que un mosquito, pues dice la Biblia que la tomó por ebria y le dijo: digiere tu vino. Y ella dijo: no estoy ebria, sino que soy una mujer atormentada, tengo un dolor, tengo una espina clavada en mi corazón y estoy derramando mi alma delante de Dios, me estoy desahogando delante de mi Señor. Y entonces dice la Biblia que Dios oyó su oración y se levantó y no estuvo más triste. Porque cuando tú oras, aunque todo aparentemente sea igual, el mismo color de la pared, la misma gente en la casa, el mismo país, el mismo barrio, cuando tú oras, tu oración sale de tu habitación, llega nada más y nada menos que a la presencia del Dios eterno, vivo y poderoso, y esa oración no solamente ha sido oída, sino que la respuesta viene en camino. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos queridos, cuando Jacob clamaba al Señor para que lo librara de la mano de su hermano Esaú, que quería matarlo? ¿Lo libró o no lo libró el Señor, hermanos? No hay ni una sola oración en la Biblia de una persona desesperada, de una persona en angustia, que Dios no haya prestado atención. Aunque parece que en el Nuevo Testamento hay algunas personas que clamaban y el Señor como que hacía oído sordo, el Señor finalmente se detenía y contestaba y obraba y actuaba a favor de esa persona. Y ese es nuestro Dios. El Dios que en medio de la angustia, en medio de la desesperación más absoluta, en medio del caos, del vacío, Dios oye y Dios responde a la oración. Y dice la Biblia que esta es la confianza que tenemos en Él. Que si sabemos que Él nos oye en cualquier petición que le hagamos, sabemos que tenemos las respuestas a nuestras peticiones. Así que cuando tú te encuentres en un momento de necesidad, no vayas a una adivina a pedirle que te ayude. No vayas a un curandero. No vayas a unos de estos que salen en televisión diciéndote: te voy a arreglar tu vida, te voy a leer la mano, te voy a echar las cartas, vamos a hacer un trabajo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro para que tu marido vuelva, para que él no se vaya con otra, para que tengas trabajo, para que tengas buena salud. Ni se te ocurra meterte en ese camino, ni se te ocurra meterte en ese pozo negro. Porque si Dios no te responde aparentemente desde tu punto de vista, no es porque Dios esté sordo, ocupado o de camino, como le decía el profeta Elías a los sacerdotes de Baal, sino porque Dios a veces guarda silencio. Repito, no porque esté sordo, sino porque Dios ha tomado buena nota de tu petición. Y el Señor, como dice una canción, cuando Él guarda silencio es porque Él está trabajando. ¿Cuántos dicen amén?
Así que, mis queridos hermanos, no huyas del Señor. No dejes que tu situación se apodere de ti y apague tu fe y te robe el gozo de tu corazón y entres en amargura y entres en tristeza y entres en una desesperación de la cual no sabes salir, porque se puede salir del pozo más profundo, se puede salir de la cueva más tenebrosa, pero ojo, tenemos que aprender a no cometer los mismos errores que cometió Saúl. Y uno de los grandes errores que continuamente cometía Saúl era la desobediencia. ¿Te cuesta obedecer, hermanito? ¿Te cuesta obedecer, hermana? ¿Eres desobediente u obediente por naturaleza? ¿Qué te parece? Están calladitos todos, ¿eh? Nos tienen que enseñar a obedecer, porque a desobedecer no hace falta enseñar a ningún niño. Nos tienen que enseñar a obedecer. Y nuestro ejemplo de obediencia absoluta, sin lugar a dudas, fue y sigue siendo nuestro Señor Jesucristo, el cual fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre, y toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor y el Salvador del mundo. Pero primeramente tuvo que humillarse, tuvo que descender a lo más bajo. Pero en todos esos actos que hizo el Señor siempre iba la obediencia por delante, ¿verdad? Siempre iba la obediencia por delante. En el caso de Saúl, todo lo contrario. Dios le decía que hiciera algo, lo hacía a medias o no lo hacía. Y luego, cuando era confrontado, segundo error de Saúl, primero era la desobediencia, pero el segundo y gravísimo error de Saúl es que cuando era confrontado, y es bueno que nos confronten, como dijo alguien, sin confrontación no hay cambio. Cuando viene la confrontación, cuando viene la palabra, cuando viene la sacudida de parte del Señor, lo que tenemos que hacer es como hizo David: yo he pecado. Sí, yo he pecado. No le echó la culpa a la vecina, no le echó la culpa a la guerra, no le echó la culpa al... No, dijo: yo he pecado. Y el Señor lo perdonó y lo limpió, lo restauró y ahí quedó en su trono. Y eso es lo que tenía que haber hecho Saúl. Pero cuando llega el profeta Samuel y lo confronta y le dice: pero el Señor te dijo esto y tú has hecho todo lo contrario. Te dijo: no tomes nada del enemigo, y tú has traído animales y has traído esto y aquello. Incluso he oído que has perdonado la vida del rey Agag, el cabecilla de los amalecitas, y no tenías que haberlo hecho. En vez de decir: he pecado, he desobedecido, perdóname, Señor, lo que dice, no, yo he obedecido al Señor. Lo que pasa es que el pueblo proyecta en los demás su desobediencia para justificarse él. Eso no solamente es una actitud muy característica de los niños, sino que si no cortamos de raíz con esa actitud de nuestra vida, se arraiga nuestra naturaleza, se arraiga nuestra personalidad, y nos plantamos en la vida con 20, 30, 40, 50 o más años y seguimos siempre echándole la culpa o al diablo, o a Dios, o al pastor, o a la iglesia, o al gobierno. Todos son malos menos yo, porque nadie me entiende, porque nadie me comprende, y porque yo digo una cosa pero la gente no me obedece y hace otra. Es increíble ver cómo Saúl siempre intentó justificar sus pecados arrojando la culpa sobre los demás, en vez de reconocer que él era el único culpable de lo que había ocurrido. ¿Saben que hoy en día hay gente así? Cuando se sienten confrontados, cuando se le dice: lo que estás haciendo está mal, hay heridas en tu alma, hay carencias en tu carácter que te están matando y te están destruyendo, y estás quedando en evidencia, porque cada vez es más evidente tus defectos, tus debilidades, tus pecados, etcétera. Pues lo que hace es que echa la culpa a los demás para justificarse a sí mismo. Y es una actitud que también la vemos en un momento determinado en la vida de aquel gran hombre llamado Job. Y Dios me libre de criticar a Job, simplemente cito una experiencia, un momento en su vida en el que él está como justificándose, ¿no? Diciéndole al Señor lo bueno, diciéndole al Señor cosas, ¿verdad? Y llega un momento que el Señor lo interrumpe y le dice: ¿me vas a condenar a mí para justificarte tú? Si Saúl, hermanos queridos, si Saúl hubiera dicho: yo he pecado, Samuel, tienes razón. Si el pueblo perdonó a mis espaldas, yo soy como líder, como rey, un inútil. Y si lo hizo con mi consentimiento, pues también he pecado. Así que por activa o por pasiva soy culpable. Pido perdón. ¿Sabe lo que hace? Le dice: bueno, ya sé que Dios que me ha desechado. Ya sé que Dios no le sirvo como rey, porque para ocupar este lugar tengo que tener otro tipo de naturaleza, otro tipo de corazón, otro tipo de actitud, otro nivel de madurez. Ya lo sé.
Ya sé que Dios ha escogido a una persona más fiel que yo. Ya sé que tú has ido a la casa de Isaí y has nombrado a otra persona que va a ser mi sucesor. Que el futuro del país no pasa por mi hijo Jonatán, sino pasa por un tal David de Belén de Judea, hijo de un tal Isaí. Ya sé todo eso. Ya sé que Dios no va a estar más conmigo. Pero cuando salgas allá afuera, hónrame y respétame delante de la gente. Que nadie se entere que Dios me ha desechado. ¿Te das cuenta? Ya Dios me ha desechado, pero delante de la gente vamos a hacer el paripé, vamos a hacer todo para que nadie se entere. Y entonces Samuel, viendo que es imposible hablar con este hombre, viendo que es imposible que entre en razón, da media vuelta y se va, y no hace otra cosa más que agarrarlo del manto a Samuel y tira de él y se lo rompe. Y Samuel le dice: así como me has roto el manto, así Dios hoy ha roto tu reino y se lo ha entregado a otro. Hermanos, fue un hombre terrible que llegó incluso a decir que estaba a punto de matar a su propio hijo Jonatán. Una persona que mata a su propio hijo, o que está dispuesto a hacerlo, ¿cómo no lo va a hacer con los demás? Si lo que llevas en tu vientre lo desechas, ¿vas a querer más a alguien que no te toca nada a ti? Estamos viviendo en un mundo loco, donde somos capaces de defender a focas y a ballenas, y somos incapaces de defender a criaturas indefensas que necesitan como nunca antes de la cobertura, del amor de su familia y sobre todo de sus madres. Y vemos en Saúl que fue capaz de pensar y de planear en eliminar a su hijo. Menos mal que lo pararon, pero estuvo a punto de hacerlo. Fue capaz de cargarse a toda la casta sacerdotal, porque no le reían la gracia, y como veía enemigos por todas partes, porque la persona que no tiene nada que ofrecer es la persona que ve enemigos por todas partes. Quédate con esa frase. La persona que no tiene nada que ofrecer es la persona que ve enemigos por todas partes. Y Saúl, en vez de ver en los sacerdotes los representantes de Dios de aquella época, en vez de ver a los ungidos para ministrar en las cosas espirituales, los vio como enemigos y los mató a todos. Pero sin embargo después te lo encuentras suplicándole a una adivina en un pueblo perdido que todavía existe en Israel, llamado Endor, que le diga lo que tiene que hacer, porque ya Dios no le quiere responder. Si ustedes prestaron atención a la lectura de hoy, que yo la voy a volver a leer, por favor, la ponemos ahí en la pantalla, Proverbios capítulo 1, se describe perfectamente. Parece como que Salomón tenía, es una opinión personal, parece como que Salomón tenía en su mente hacer una descripción de Saúl, aunque encaja perfectamente con situaciones de otros personajes y también del pueblo de Israel. Pero pensemos por un instante en Saúl, ¿les parece? Pensemos por un instante en este rey, desobediente, rebelde, altivo. Pensemos en estas palabras teniendo en cuenta la vida de Saúl. Proverbios capítulo 1, verso 23. Volveos a mi reprensión, y he aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. ¿Dónde buscó palabras Saúl? En una divina, porque ya Dios no le respondía. Pero para que Dios te dé palabra, para que Dios se manifieste y se revele a tu vida, tienes que hacer caso de la amonestación, de la reprensión del Señor, y entonces el Señor va a derramar de su espíritu sobre ti y te hará saber sus palabras. ¿Te das cuenta? Pero por cuanto llamé y no quisisteis oír. ¿Cuántas veces golpeó a la puerta de la voluntad, de la vida, del corazón de Saúl el Señor, y no quisiste oír? Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré de tu calamidad. Me burlaré cuando te venga lo que temes. Cuando viniere como una destrucción lo que temes, y cuando tu calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre ti viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarás de mañana y no me hallarás, por cuanto aborreciste la sabiduría y no escogiste el temor de Dios, ni siquiera mi consejo, y menospreciaste toda reprensión mía. Ya sé que son unas palabras que van dirigidas a la totalidad del pueblo de Israel, pero ¿verdad que parecen que son palabras que se pueden dirigir y que definen y describen a la perfección la actitud del rey Saúl? Pues cuidado, queridos hermanos, porque nos puede pasar a cada uno de nosotros exactamente lo mismo. Si el Señor te habla, no endurezcas tu corazón, dice la Biblia. No lo provoques a ira, porque Dios te puede tratar con amor y con misericordia o con ira. Tú eliges, tú decides.
¿Qué tipo de trato vas a tener de parte de Dios? Un trato amoroso, de gracia, de misericordia, de perdón, de restauración, ¿verdad? O estás provocando a Dios, porque a Dios se le puede provocar, y lo vas a provocar de tal manera que te estás cavando tu propia tumba, como lo hizo Saúl, y al final vas a sufrir las terribles consecuencias de tu pecado, de haber abierto puertas a cosas que nunca tenías que haberle abierto puertas. Y para colmo, cuando te amonestaron y te llamaron la atención, no te arrepentiste. Entonces dice: el día que me invoques, yo no te voy a oír, y el día que me busques no me vas a encontrar. ¿Por qué? Porque cuando te hablé, hiciste oídos sordos. Cuando te reprendí y te exhorté, no prestaste atención. Por lo tanto, vais a experimentar las consecuencias de vuestro pecado en vuestras vidas. Y es tremendo cómo terminó este hombre, un hombre que podía haber llegado a ser. Y ahí lo dejo, un punto suspensivo. Ponga cada uno lo que quiera. Un hombre que podía haber llegado a, pero no llegó a nada. Al final murió amargado. Al final se quitó la vida. Exactamente igual que hizo Judas, que vio al maestro, escuchó al maestro, viajó con el maestro, comió con el maestro, estuvo con él años, por la mañana, por la tarde, por la noche, pero al final, por no querer cambiar, por endurecer su corazón, por darle lugar al amor al dinero, que es la raíz de todos los males, terminó quitándose la vida en la ciudad de Jerusalén. Bueno, pues este hace exactamente lo mismo. Tuvo nada más y nada menos que la ayuda incondicional, el apoyo de Samuel el profeta. Un hombre de Dios que durante 40 años, y si alguien, quiero decir esto, si alguien amó, si alguien apoyó y si alguien quería de verdad a Saúl, ese era Samuel. Porque Samuel, incluso sabiendo que ya Dios lo había desechado y que Dios había escogido a David, todavía seguía llorando y todavía seguía sufriendo y orando por Saúl, hasta que un día el Señor le dijo: ¿hasta cuándo, Samuel? ¿Hasta cuándo vas a estar así? Cuando yo te he dicho que ya lo he desechado y he escogido a otro siervo mío. Así que Saúl no puede decir: es que nadie me ayudó, yo no sabía, como dicen algunos. No, tú sí sabías, Saúl. Sabías perfectamente, porque nada más y nada menos que tenías al varón de Dios, al hombre de Dios, al lado de tu casa. Él te dio consejos, Él te dio palabra, Él te dijo lo que tenías que hacer, lo que no tenías que hacer. Hasta te dijo cuántos días tenías que esperar. Y todo lo hiciste a tu manera. Lo rompiste todo, teniéndolo todo. Cuando uno estudia la vida de Saúl, la verdad es que yo durante años sentí mucha pena por Saúl. Te lo digo de verdad, El otro día hablábamos en casa y decíamos: qué pena, ¿no? Qué pena de Saúl. Pero ¿sabes qué? No me da ninguna pena. Lo lamento. No me da ninguna pena. Pena me dan y tristeza aquellos que nunca tuvieron oportunidad para cambiar. Pena me da aquellos que están tirados y nadie se ha ido a acercar a ellos a hablarles del amor de Dios. Pero aquellas personas que tuvieron el mundo en su mano y lo rompieron en 1000 pedazos, lo que me da es dolor y rabia de ver que hay personas que, si hubieran tenido la mitad de lo que tú tuviste, podían haber llegado a ser grandes hombres de Dios. Y tú tiraste por la borda, al cubo de la basura, todas las oportunidades que el Señor te dio y no valoraste nunca nada. Hermanos queridos, Samuel se crió en un ambiente de inmoralidad, en un ambiente de corrupción, donde en el tabernáculo donde se crió con Elí y con sus 2 hijos, Ofni y Fines, todas las noches se hacían cosas terribles delante de los ojos de aquel niño. Y el padre no le llamaba la atención, y ahí estaba Samuel viendo aquellas barbaridades que allí se cometían. Pero dice la Biblia que Samuel nunca dejó caer a tierra una palabra de Dios. En otras palabras, valoró. Hay que encender el candelabro, allí iba Samuel. Se acabó el aceite, allí iba Samuel. Hay que cerrar la puerta, cerraba la puerta. En otras palabras, una persona diligente, una persona atenta, una persona que oía la voz de Dios y ahí respondía. Y se crió en el peor ambiente. A mí no me gustaría nunca que mis hijas o mi nieto, ni los hijos de ninguno de ustedes, se criaran en un ambiente de perversión, de promiscuidad sexual, de mal testimonio como el que se crió Samuel. Pero eso no le sirvió como excusa a Samuel para decir: yo también voy a ser un degenerado, yo también voy a pecar. Sino todo lo contrario, voy a comportarme al revés del mal testimonio que me están dando. Y llegó a ser un ejemplo a Ofni, a Fines, a su padre, a Elí, porque es un hombre que amaba al Señor y buscó al Señor en medio de la depravación en la que le tocó vivir. Pero este Saúl, que lo tuvo todo, que era un don nadie, que nadie sabía de él,
y que el Señor lo tomó y el Señor lo puso en el lugar más importante, de mayor preeminencia en el país. Le pone el Señor a Samuel a su lado, le da palabra, lo instruye, lo ayuda, lo ama, lo ora por él cada día y no valora nada. La verdad que es una tragedia lo que pasó con esta persona. Yo no sé si es 100% bíblico lo que voy a decir ahora. Tal vez es una simple opinión personal, pero yo creo que en muchos de nosotros el Señor se ha fijado porque ve que en nosotros, por supuesto con su ayuda, hay un potencial tan grande para hacer grandes cosas para su reino. Por supuesto para su honra y su gloria. Pero ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿La estás invirtiendo en aquello para lo cual naciste? ¿Estás invirtiendo tu tiempo, tu vida y tus recursos en aquello para lo cual el Señor te salvó de la vida y te libró de la muerte? Porque a mí el Señor me libró de la muerte, ¿eh? Y probablemente aquí haya personas que si no hubiera sido por la misericordia de Dios, porque Él decidió allí en la eternidad decir, un ratito más, un par de añitos más, a ver lo que hace con este regalo. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Si estás vacío, si estás, como dice aquí, turbado en el corazón, angustiado, en gran temor y sin fuerzas, es porque a lo mejor no estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida. Porque es verdad que uno se cansa. Mentiría si dijera lo contrario. Pero dice la Biblia, diga al débil, fuerte soy. Y dice la Biblia que aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando hay una permanente angustia, cuando hay un permanente cansancio, cuando hay un permanente vacío, querido, analiza tu vida. Pregúntate lo que estás haciendo con tu vida. Porque yo prefiero cansarme y reventarme para Dios que cansarme y reventarme para lo que no es de Dios. Y al final no hice aquello para lo cual el Señor me asió, para ver si lograba alcanzar aquello para lo cual el Señor me llamó. Así que no terminemos nuestros días como Saúl, que teniéndolo todo, no hizo nada. Hermanos queridos, nosotros, ¿saben? Lo tenemos todo. Tenemos aquí toda la Biblia. Si quieres vivir en angustia, en depresión, en amargura, quejándote, allá tú. Pero aquí tienes la medicina, el antídoto perfecto para cada día de tu vida. Aquí tienes la respuesta por escrito de Dios en tu propia lengua, en tu propio idioma, para que sepas en todo momento lo que tienes que hacer y, por cierto, también lo que no tienes que hacer. Además, por si esto fuera poco, somos morada del Espíritu Santo de Dios, el cual mora, el cual vive en mí permanentemente. ¡Qué privilegio! Tenemos el poder del nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre. Tenemos la iglesia que Dios nos ha dado, miles y miles de hermanos en todas partes del mundo que oramos los unos por los otros cada día y nos cubrimos las espaldas. Tenemos enseñanza, tenemos internet, tenemos tantas cosas. Aprovecha y valora todo lo que Dios te ha dado y no eches a perder tu vida por tomar malas decisiones o juntarte con malas compañías. Y quiero terminar diciendo algo. ¡Qué testimonio! ¡Qué ejemplo le dio el rey Saúl a una divina de Endor! Cuando ella misma le dice, me has engañado. Él que era el ungido del Señor, él que tenía que ser un ejemplo a ella, resulta que ella le dice, me has engañado, hazme caso, come. Qué tremendo cuando los inconversos le dan ejemplo a los creyentes, ¿eh? Qué terrible cuando la moral y la conducta de inconversos es más elevada, tienen una vida más digna moralmente hablando que la vida de muchos que se llaman cristianos. Que Dios nos ayude, amén, hermanos. ¿Estáis de acuerdo en que debemos de orar para que no caigamos en los errores de Saúl? ¿Estáis de acuerdo? Si alguien está de acuerdo y quiere poner en práctica este mensaje, póngase de pie, solamente si está de acuerdo en ello. Si no, no pasa nada. Si usted no quiere caer en la trampa, si usted no quiere caer en los mismos errores, pecados y debilidades de Saúl, pidámosle junto al Señor que nos dé fuerzas para que no nos pase lo que lamentablemente a este hombre le pasó por desobediente y por no querer poner en práctica la palabra de Dios en su vida. Cuando alguien no tiene la oportunidad para cambiar, me da dolor en el alma. Pero cuando alguien tiene la oportunidad de cambiar y no cambia, allá él o allá ella.
Si hoy el Señor ha golpeado y llamado a tu corazón, dile: Señor, perdóname. Señor, restaura mi vida. Señor, yo quiero ser un cristiano obediente. Si hay que leer la Biblia, pues se lee la Biblia. Y si hay que venir al culto, se viene al culto. Y si hay que pedir perdón, se pide perdón. Pero que no quede en nosotros nada por hacer, porque cuando hagamos nuestra parte, Dios cumplirá su palabra en nuestras vidas. Amén, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Vamos a orar a nuestro buen Dios y pedirle a Él que nos ayude a poner su palabra en práctica en nuestra vida. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya.